Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Les habla su hermano en Cristo, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos, José Luis García Huete, Managua, Nicaragua. Mis estimados, estamos aquí con la intención y la idea de enseñar el fundamento del arrebatamiento. Mis estimados, quiero decirles que he preparado un escrito, una introducción con la idea de poderme enfocar bien, porque este tema es tan grande y grave a la misma vez, de que hay que estar muy centrado, ¿verdad?, para enfocarse bien en la introducción. Me vi obligado a escribirlo. Así es que eh, paso. Mis estimados, he pasado a esta lámina con la idea de pasarle a la introducción, sin antes leer en las Escrituras el Evangelio de Juan, mm, en el Evangelio de Juan 14, 1 al 3, que son unos versículos muy conocidos, muy conocidos. Y dice así: en el nombre de mi Cristo Jesús, dice esta palabra. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, en sí lo que vamos a tocar, pues no es nuevo, es palabra bíblica. Y me dio la tarea de escribir las siguientes palabras como introducción. Estimados pueblos y hermanos en Cristo Jesús, una cantidad muy grande de ministros del Señor esperan ansiosamente el arrebatamiento de la iglesia gloriosa. Pero por una frase bíblica que dice: el día y la hora de su venida nadie lo sabe, esto ha provocado en los ministerios que se queden paralizados y no investigan. Y no investigan por qué se dice esa frase o texto bíblico. Solo porque el sistema teológico así lo enseña, no quiere decir que eso sea correcto. Y lo que se ha sucedido es que la iglesia gloriosa vaya al tanteo sin atinar. Y los ministerios del Señor saben que tarde o temprano necesitarán atinar. De esto se trata esta enseñanza. Han pasado muchas décadas diciéndole a los pueblos que posiblemente venga el Señor en esta noche, o el otro año, o dentro de 10 años. Sí, es cierto, no podemos negar que dentro de las estrategias de Babilonia la Grande, ha hecho que muchos hombres hayan dado fechas de la venida del Señor para sacar su iglesia gloriosa. Le sucedió a los adventistas del séptimo día en 1844, a los testigos de Jehová y a otras denominaciones cristianas, y también fallaron. Pero hay que entender una cosa: querer atinar a las profecías y a los planes de Dios en el tiempo romano es falso de toda falsedad. Ese ha sido el error más grande, de querer dar fecha sin respetar, sin cuidar, sin aceptar el tiempo real de Dios. Porque nada hay en el tiempo de los hombres, en el tiempo de Dios. Le sucedió a uno de los más recientes, como es Armando Alducín, sin saber que le anduvo muy cerquita al arrebatamiento de la iglesia. Y hay otros hermanos muy valientes que también le han andado cerca, ya sea hacia adelante o ya sea hacia atrás, pero le han andado cerca. Pero esto se trata no de andarle cerca, hay que atinar, hay que atinar. Nunca las Sagradas Escrituras han condenado el poder entender la verdad de lo que el mismo Dios dijo. No haré nada sin antes decírselo a mis siervos los profetas. Amós 3:7, lo vimos. Todo el mundo conoce ese texto. Este es un mensaje para que lo estudien, lo investiguen y lo prediquen. Todos los que creen en el arrebatamiento, antes
que se desaten los 21 juicios apocalípticos. Lo que oirán de este ministerio lo escondieron todas las instituciones teológicas romanas humanas. No se asusten, ni estén preocupados. ¿Qué les parece que escondieron toda la línea de tiempo de 49.000 años? La escondieron con todos sus eventos. Eso ya lo vimos en las 11 partes que vimos el tiempo de los planes de Dios en su tiempo real. Sigo leyendo, mis estimados. Aún el gran Isaac Newton, hablando de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, es un comentario de Isaac Newton. Él dijo que el Señor vendría en el 2060 y nosotros también lo aprobamos, no de la manera que él lo aprueba, de otra forma lo enseña el Señor, pero sabemos que es cierto. Pero aún él, el genio del milenio, decía que el Señor viene en el 2060. Y él no sabía que se equivocaba por un margen de 3 meses. Pero eso no quiere decir que no admiramos su cálculo tan casi exacto de la venida segunda del Mesías, allá al final del Armagedón. ¿Cómo la ven, mi hermano? Eso se llama perfección y exactitud en el tiempo. El hecho que se haya él equivocado en 3 meses, porque él está basado al año 2060 romano, pues hay que ver el pequeño detallito que a él se le escapó, que es que el año del Señor no termina en diciembre, termina en el caso del 2060 es preñado. Significa que ese año que va corriendo el Señor tiene un 13º mes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Isaac Newton logra descubrir, ¿verdad?, lo de la venida del Señor en el 2060, él no toma en cuenta que le hacía falta que en el 2000 de Dios termina, el 2000 del Señor termina, relacionado al 2060, 3 meses después, o sea, enero, febrero y marzo, al final de marzo, termina el 2000 de Dios. Ese es un detallito que no lo toma en cuenta él. Sin embargo, va dentro de lo generalizado. Da en el blanco con el año, aunque le hagan falta 3 meses. Así que, mis estimados hermanos, también me di a la tarea a escribir lo siguiente. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia gloriosa, quiero mencionar algunos nombres de hombres apasionados con el arrebatamiento, que si se aflojan un poquito del sistema teológico y escucharan un poquito, se aflojaran un poquito del sistema teológico y escucharan un poquito más a Dios, pudieran darle más esperanzas a la iglesia gloriosa, porque esas esperanzas sin conocimiento y sin la verdad se perderán cuando vengan los días más malos. Y a estos nombres son unos cuantos porque son miles, hermanos. Son miles de hermanos los que han hablado del arrebatamiento, sin meter a todos los que han muerto, ¿verdad? Hablo de los que están vivos. Pero yo menciono a unos que yo, pues, me he dado a la tarea de escuchar bastante. Y tenemos a David Diamond, tenemos a Eduardo Gutiérrez, tenemos al gran Garilí. Ese hombre fascinante, como él se imagina que ya el arrebatamiento puede ser que sea el otro mes o en la noche. Ese hombre vive apasionado pensando en el arrebatamiento. Y tenemos también a Samuel Pérez Millos, tenemos también a Antonio Bolaños de Nicaragua, tenemos a José Manuel Sierra, a Edgar Escobar en Biblia Libre, tenemos a Miguel Ángel Ortiz y a Jaciel Rodríguez. Todos estos hombres que yo los he logrado estudiar y ver, pues son muy apasionados con el arrebatamiento. Pero agrego otro poquito más al respecto de estos varones. Estos que menciono no me dejan de sorprender el deseo de ser arrebatado, pero me sorprenderían más si fueran más exactos. Y digo esto con todo el respeto que les tengo, y porque hay que despertar, porque Dios dijo que nos avisaría el día de su venida, mis estimados. ¿Y dónde lo dijo? Bueno, lo dijo que el Señor Jehová no hace nada contra el hombre, nada. Lo haga en contra o lo haga a favor,
Él dijo que siempre se lo diría primero a sus siervos los profetas. Solo que hay que poner cuidado y atención al máximo, con lupa, que revisar bien. Y después de haberles leído toda esta introducción sobre el tema del arrebatamiento, quiero agregar que este es un tema grandísimo. Es un tema muy tan grande que hay hasta varias corrientes. Está la corriente de los que creemos que nos vamos antes de la gran tribulación. Está la corriente de los que creen que se van en la tribulación, a mediados de la tribulación. Y están incluso los que creen que se van allá cuando el Señor ejecute el juicio de las naciones. Porque tienen la idea de que el reinado milenial será en el cielo, no en la tierra. Yo soy del grupo que cree que el reinado milenial es aquí en la tierra. Hay otros que tienen otra concepción y entonces pues están todas estas corrientes. Y está la corriente que no cree del todo que va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Este es un evento magno que la Biblia habla por muchos lugares. También quiero aclararles que el arrebatamiento que yo hablo, que este ministerio lucha por enseñar, déjenme decirles que este arrebatamiento no es lo que ustedes han escuchado. Además de esto, además de eso, nosotros contamos al arrebatamiento conforme al tiempo real de Dios, no con el tiempo romano. No vamos a coincidir nunca con el tiempo romano. Y si quiere una muestra, pasó el 2000 romano y no vino el Señor a los 2 días. Ahí tienen una muestra. Nosotros hablamos de estos eventos conforme al plan en el tiempo real de Dios. Así que mi hermano, habiendo dicho esto, quiero quiero que pasemos a, a este proyecto, a un escrito que nosotros tenemos para, para todas las personas, y es el fundamento del arrebatamiento. Y para eso hemos pasado a esta laminita. Tenemos aquí esta fotito del arrebatamiento y aquí tenemos a las 5 vírgenes. No puse las 10 porque en sí voy a hablar de las 5 vírgenes prudentes. Se vale hablar de las vírgenes que se quedan. Y porque es triste, ¿verdad? Para las vírgenes que se quedan. Pero aquí tengo 5 vírgenes y tengo las 5 vírgenes prudentes con sus lámparas, una manera en dibujo. Vamos a estar dentro de todo esto, todas estas fotitos. Pues en las láminas acostumbro, se dicen que una foto habla más que 1000 palabras. Y habiendo dicho esto, quiero pasar al escrito del fundamento del arrebatamiento. Mis estimados hermanos en Cristo Jesús, enseñar la cátedra del arrebatamiento es la obligación más grande de todo ministro, por ser la gran esperanza más anhelada de la iglesia gloriosa, ya que el arrebatamiento es un misterio revelado por Jesucristo a través del apóstol Pablo y otros. Y ahora veamos qué dice Mateo 16, 1 al 4. Para empezar, ¿verdad? Ustedes saben que hay que tocar ciertos escritos bíblicos para mientras vamos hablando del asunto. Mateo 16, 1 al 4, dice de la siguiente manera, mis estimados. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y dijo Jesús, hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, los hombres tenían capacidad de ver, conocer los tiempos del invierno, el verano, otoño y primavera, y las tormentas y todas esas cosas. Pero el Señor le dice, mas los tiempos de mi venida, mas los tiempos de mi misterio, de mi secreto, no sabéis.
Y dice el versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Y la profeta, ya ustedes saben que la señal del profeta Joel es día por año. Cuando él dijo, fue a Nínive Jonás y dijo, si no arrepentís, seré destruido en 40 días. Pues en los tiempos de los juicios de Dios, de esta no nos vamos a capiar. Aquí se va a cumplir la profecía de Jonás. 40 años de problemas gravísimos en la tierra, ejecutándose los juicios del Señor, para poder Dios salvar a los que le es imposible llegar hoy en día. Usted va a ciertos lugares que si tantito le ven una Biblia, tantito habla de Jesús, usted es asesinado. Así es que en la Biblia todo está bien diseñado. La Biblia se interpreta sola, pareciera que los secretos son solo de Dios. No dice eso Deuteronomio. No solo dice que solo son de Dios los secretos. Deuteronomio 29:29 dice de la siguiente manera. Y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Se fijan que el Señor revela sus secretos. No es que Él se guarda los secretos solo para Él, o para los ángeles, y para nadie más. No, 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 no. Dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se fijan que tenemos motivo para guardar la palabra y para guardar la ley que no es gravosa, la ley de la libertad, los 10 grandes mandamientos. Aquí está, aquí lo estamos leyendo. Pero no es así, son para sus hijos. Amós 3:7 es el que dice que no hará nada del Señor sin decírselo primero a sus siervos los profetas. Si entendiéramos bien estos textos y esta palabra bíblica y profética, pudiéramos ser capaces de cumplir Isaías 44, 7 y 8. ¿Y qué dice Isaías? Vean qué interesante lo que Isaías dice. Isaías dice algo que es como imposible, pero es toda una realidad. Dice así. Así dice en el 7, 44:7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Quién? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. Y agrega, no temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? O sea, las cosas hay que ponerlas en orden como él las puso de la antigüedad, no como el hombre las pone y las tiene él. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Con ese poder, con esa autoridad y con esa seguridad de este texto. Y por el tiempo de Dios que conozco, es que les voy a hablar del arrebatamiento y les estoy hablando y ya vamos a ir llegando a donde queremos llegar, donde no se ha llegado. Esto de arrebatar a sus hijos no es nuevo, mis hermanitos, no es nuevo. Enoc desapareció porque Dios se lo llevó para que no diera muerte. Génesis 5:24, Hebreos 11:5. Elías fue arrebatado ante los ojos del profeta Eliseo, Segunda de Reyes 2:11-12. Pablo, si en el cuerpo o en el espíritu no lo sabía, pero él fue arrebatado y llevado al tercer cielo y volvió, Segunda de Corintios 12:1-4. Luego que el apóstol Pablo nos habla del misterio revelado a sus discípulos sobre el arrebatamiento, él escribe una carta a los tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18, y dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice de la siguiente manera, mis estimados. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, o sea, los que murieron sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Pablo se tomaba en cuenta él, no es que él no sabía que ya se iba a ir, no, él se tomaba en cuenta, estaba escribiendo en el presente, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este es el gran misterio que Pablo enseña, que cuando ese día de la venida del Señor, que todo mundo anhela, como es el gran arrebatamiento, los que estén vivos en esos días no precederán a la muerte, no morirán. Ese es el gran misterio. Y no morirán, ¿por qué? Porque en vez de morir van a ser transformados para viajar con la iglesia gloriosa. Ese es el gran misterio, el que Pablo nos habla sobre ese asunto. También existe una gran señal majestuosa que el Señor a través de Pablo nos dijo con exactitud sobre el gran arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Y dice de la siguiente manera, mis hermanos. 5, 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? De sorpresa. O sea, va a sorprender, pero hay que entender a quién va a sorprender, porque no va a sorprender a las 5 vírgenes prudentes. A estas que están aquí no las va a sorprender. Y da la gran señal. ¿Y cómo es eso? Si primero le dice a los hermanos que no tienen necesidad que les escriba, pero a los del presente que estaban allá delante de él, pero los hermanos del futuro sí les dejó una señal. Y les dijo, en el 3 dijo, 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quién? ¿La iglesia? No, no escaparán los que agarrará de sorpresa. Esos son los que no van a escapar. Es interesante, ¿verdad, hermano? Cuando hablábamos de que no es nuevo lo de arrebatar, ¿verdad? Cristianos, arrebatar siervos del Señor. Aquí tenemos a Elías. Elías fue llevado en un carro de fuego, un torbellino, ¿eh? En un carro de fuego. Aquí lo tenemos. Estas figuritas que ven aquí, hermano, es para acompañar y acoplar las cosas que decimos en letra. Y dice, hermanos, el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se fijan, hermanos, que la Biblia se interpreta sola? Habla de que viene como ladrón en la noche, pero se refiere a los que va a sorprender. Pero los que vigilan no los va a sorprender. A los que conocen la verdad no los va a sorprender, mi hermano. Tenemos también en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estas son palabras del apóstol Pablo, pero lo más principal de esto que leímos de todo es la gran señal
En el 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. ¿Y cómo es el asunto si no hay, no tengo necesidad de escribirlos a vosotros por el asunto de la venida de Cristo? ¿Y cómo es que por ahí en el 3 da una señal? ¿Y cuál es esa señal? Aquí tengo, mis estimados, un dibujo. Aquí tengo una fotito. Esto se llama el Parlamento Europeo, el Parlamento de la Unión Europea. Pues este Parlamento de la Unión Europea en el año 2003 dijeron ellos, ya la hicimos. Vamos a crear una identidad inviolable. Ya la hicimos. Ya vamos a lograr paz y seguridad mundial. Esto fue en el 2003. Ya estaban trabajando, pero en el 2003 lo declararon. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué pretendía ser el nuevo orden mundial? Pablo le regala una señal al pueblo de Dios que tuvimos la dicha y el privilegio de haberla comenzado a escuchar a partir en el año 2003. Y fue noticia mundial, eso fue noticia mundial. Se reunió la Unión Europea y dijo que tenían la solución inviolable única para que hubiese en el mundo paz y seguridad mundial, con el gran invento del microchip, el cual contiene los 36, que es el número del nombre de la bestia que insertarían en la piel del ser humano. Y con ese chip, con los años lograrían paz y seguridad mundial en el planeta Tierra, que es lo que estamos diciendo, que cuando el chip esté a un gran porcentaje instalado, porque ya lo están instalando, pero cuando eso avance con los años, con el tiempo, pues controlarán a la humanidad con toda la amplitud de la palabra. No solamente lo controlarán para comprar y vender, lo controlarán y llegarán al punto hasta de matar a un cuarto de la población por la marca de la bestia. El apóstol Pablo es el que cuenta un gran misterio cuando llegue el día de ese gran evento o gran señal para los moradores de la tierra. En Primera de Corintios 15, 50, 52, Pablo nos cuenta que cuando sea ese día los que estén vivos no morirán, serán transformados para ser trasladados, y los que estén muertos resucitarán y serán vestidos de inmortalidad para ser trasladados al tercer cielo. Este es el gran misterio del arrebatamiento revelado al pueblo de Dios. Ese es el gran arrebatamiento. Esa es la esperanza de la que la iglesia espera y se gozará. ¿Quién cuando su casa se está quemando? ¿Quién no quiere sacar primero a los hijos? ¿No es lo primero que buscaría un padre, buscar cómo salvar a su esposa y a sus hijos, a su familia? Pues lo que lo material se repone en cualquier momento, pero la vida humana no. Pues ese es el principio que tiene el Señor, dice el Señor, antes que yo derrame todos mis juicios. Oiga, mi hermano, yo hablo de 21 juicios, pero son 28, ¿oyeron? Lo que pasa es que los 7 truenos, le dijo el Señor a Juan, no, esto no los escriba. Si no les estuviera hablando de esto también. Pero con la autoridad de los que están escritos he hablado de los 21 juicios apocalípticos, comenzando con el primer sello y terminando con la séptima copa. Esto lo estudiamos a letra, lo estudiamos en el plan de Dios y su tiempo real. El día y la hora nadie lo sabe, pero las sazones y los años acompañados con grandes acontecimientos hablan por sí mismos. Ejemplo, el proyecto de la Agenda 2030 y sus 17 artículos. Aquí lo tienen, mi hermano, aquí tenemos esta fotito. Pienso que para todo el mundo cibernético, cibernauta, ¿verdad? No desconocen el asuntito de la Agenda 2030. Para nadie es nuevo el conflicto que ha habido desde hace 10 años
en la Unión Europea por el asunto de la Agendita 2030. Eso es tremendo, eso es terrible, ¿verdad? Eh, donde se habla del nuevo orden mundial que para esta fecha todos los seres humanos tendrán en su cuerpo la marca de la bestia o el microchip. Y es exacta la fecha, 2030. O sea que desde el 2020 al 2030, eso es lo que quieren conseguir. Que lo logren, esa es otra cosa. Pero esa es la agenda de ellos. Esa es la agenda de los globalistas, la agenda del nuevo orden mundial. La parábola de las 10 vírgenes prudentes, de las 10 vírgenes. Las prudentes y las insensatas no hablan del arrebatamiento. ¿De qué cree usted que nos habla la Biblia cuando nos habla de 10 vírgenes? Nos habla de un 100% y nos habla de un 50%. O sea, el que esté pensando que toda la iglesia del Señor se va, no es cierto. Se va a ir la iglesia del Señor que sea prudente, la que escucha, la que medita, la que analiza, los entendidos, la que hace caso. Esa es. Son las vírgenes prudentes. Las imprudentes no hacen caso. Las imprudentes son aquellas de que si por ahí oyeron alguna fecha, ¡ay, ya nació un maldito profeta! No, mis estimados. Si alguien da una fecha es con la intención de ver, de decir algo, pero no lo puede decir. No le alcanza para decirlo y se toma el riesgo de decirlo sin saber que está metiendo las extremidades. Porque para decir algo contundente hay que sostener prueba, tiene que ser sustancial. Por eso a muchos que han dado fechas los han hecho pedazos, los han hecho pedazos porque se han metido en cosas que no se les ha autorizado decir, porque o no era el momento o no era el tiempo al que ellos habían investigado. ¿Qué le parece? Armando Lucín pidiendo perdón y sin saber el que casi se lo echa a la bolsa a lo que él decía. Tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Pero así son estos misterios, así son los secretos del Señor. Miren, mientras otros los detestan, yo los admiro, porque tienen agallas para querer hablar de un asunto que no se maneja y que ha estado escondido por milenios. A ver, ¿quién maneja que ocultaron 372 años en la semana número 7? Nadie lo maneja. Pero sí, escondieron 372 años en la semana número 7. Y seguimos, mis hermanos, hablando del asunto. También fue dicho, dos estarán en el campo. Aquí tienen las 5 vírgenes prudentes. También fue dicho, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habla del arrebatamiento, mis hermanos. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Arrebatamiento, mis hermanos, Mateo 24, 40 y 41. En este capítulo y versículo el arrebatamiento será de día. También se dijo en Lucas 17:34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dios arrebatará a un pueblo lavado con la sangre. Cuando, detengámonos un poquito aquí, cuando yo digo, hermano, que cuando se habla arrebatamiento para el día, por ahí un versículo que habla arrebatamiento para la noche, es muy sencillo. Hay un bochinche, hay un pleito, porque uno dice, no, el arrebatamiento va a ser de día, el otro dice, no, va a ser de noche. Perdón, falta de conocimiento, mis estimados. Pongan cuidado, si el arrebatamiento va a ser un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que cuando el planeta Tierra allá está de día va a haber arrebatamiento y al mismo tiempo que va a estar de noche al otro lado, pues de noche también va a haber arrebatamiento. Así de fácil la interpretación, mi hermano, no hay por qué pelear que porque unos dicen de día y otros de noche. No, es de día y de noche. Porque un instante, un abrir y cerrar de ojos,
en el momento en que la tierra, cuando se dice un instante, Dios, 12 horas pasa de día y 12 horas al otro lado de noche. ¿Cómo la ve, mi hermano? No es fácil. Es fácil de entender la palabra del Señor. Dios arrebatará a un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios, los que guardaron su ley real, pero como dicen que no hay ley, que no existe en la Biblia la palabra ley real, no sé cómo, porque no es un rey el que escribió los 10 mandamientos. No es que se le llaman a las leyes que dictan los reyes de la tierra leyes reales. Pues ya no se diga la ley del rey de reyes y señor de señores. Es ley real, mi hermano. Pero Santiago 2:10 explica y habla de la ley de la libertad. Imagínense ustedes, los 10 mandamientos es la ley que me libertó con Cristo Jesús, con la fe en Cristo Jesús. Pues entonces, mis hermanos, Dios arrebatará a un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios, los que guardaron su ley real, los que guardaron su nuevo pacto con todo su corazón y su mente. Hebreos 8, 10, 12, Isaías 56 y segunda de Corintios 3:3, Deuteronomio 7:9. Toda esta palabra habla del nuevo pacto, toda esta palabra habla de cuál es el pueblo que va a ser arrebatado. El pueblo que tiene el nuevo pacto. Evítese andar diciendo que usted tiene el nuevo pacto y solo dice que tiene 2 mandamientos. Evítese decir que usted tiene el nuevo pacto y solo tiene 9 mandamientos, o tiene 6, o tiene 8. No, mi estimado, usted tiene que tener los 10 mandamientos del Señor para que usted diga que tiene el nuevo pacto, porque es por ese pueblo el que Dios viene a traer. Esa es la iglesia gloriosa. Tan así que dice las Escrituras que si la gloria de la iglesia no es mayor que la de los judíos, estamos en problema. Veníamos en problemado. No se turbe la iglesia del Señor, porque el Señor no vendrá mientras no hayan resucitado a la bestia que no era, es y será, que es la que va rumbo a la perdición y es el máximo de apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Vamos a verlo. Porque existe un pleito, pero enorme. Unos dicen que la iglesia no va a ver al anticristo, otras iglesias dicen que se tiene que ir a la iglesia primero para ver al anticristo. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 1 a 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de la segunda. Esta venida está hablando de la venida del arrebatamiento, aquella venida donde el Señor viene a las nubes, viene entre la frontera del universo y la atmósfera de la tierra. Hasta allí viene a encontrar a su pueblo en el día del arrebatamiento. De esta venida que está hablando, no de la segunda venida. Para la segunda venida de Cristo, toda la humanidad que esté vive en este tiempo se va a dar cuenta que gobierna el anticristo. Pues sepa lo que la iglesia también va a ver la instalación del reinado del anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Para aquellos estaba largo, pero para nosotros sí está cerca. El 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá el Señor todavía a traer a su iglesia, sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, o sea, el gobernante mundial, conocido como el anticristo. Anticristo es lo que quiere decir, hermano, un gobernante político anticristiano. Eso es lo que quiere decir anticristo. Pero no van a decir en la televisión, va a presentarse el anticristo. No, no, para nada.
El gobernante, el nuevo gobernante mundial. La iglesia no se va sin que miremos la instalación del nuevo orden mundial, que ya lo están instalando, pero no nos vamos sin ver primero, no nos vamos sin ver primero la instalación del gobernante mundial. Y de ahí surge ese pleito, ¿verdad? Que la iglesia se va antes, que la iglesia se va después. Yo me limito a lo que las escrituras dicen. Si este texto fuera para la segunda venida, que es cuando Dios pone su pie en el monte de los olivos, así dice Zacarías. Si fuera así, mi estimado, ¿y qué chiste tiene que la palabra de Dios diga que el Señor no viene mientras no se presente el hijo de perdición? ¿No? Pues si el gobernante mundial es el anticristo, no va a estar aquí por 3 años y medio nada más. El gobernante mundial ya gobierna las naciones, y nadie sabe, por debajo de la mesa ya lo hace. Asústense. El que él manda a llamar, ahorita que estamos hablando, presidente que quiere que se presente en su palacio, se tiene que presentar. Aunque sea para tomarse un café, pero se tiene que presentar. Pero ya sabe usted, pues, que no es para el café, ¿verdad? Es para ver el destino del nuevo orden mundial. Para eso es que he llamado. La la bestia, mis estimados, que no era, es y será. Vea el puntito que estoy tocando aquí, mire. Ese es el sexto. Esa es la que van a revivir. Y todos los moradores de la tierra la adorarán. Ahí lo tienen. Aquí lo tienen. El día que ustedes, mis estimada audiencia, todos estudien el plan de Dios en su tiempo real y escudriñen todito los proyectos de este ministerio, van a entender con claridad y con perfección esto que estoy tocando aquí. Sigamos. En los tiempos de hoy se nos había dado una idea de cómo sería o lo que sucedería el día del arrebatamiento. Y se nos decía que carros chocarían, porque los hermanos van manejando, ¿verdad? Y entonces los hermanos al ir manejando y venir al arrebatamiento, ¡pum!, se van al guindo, se tiran el puente porque el vehículo quedó sin conductor. Pues eso es lo que se ha dicho hasta en película. Los aviones caerían, los barcos chocarían y se hundirían. Pero esto no es cierto, mis estimados, ya que en estos días ningún hermano en Cristo Jesús podrá manejar ninguno de estos vehículos, ya que todos los hijos del Señor no se dejarán marcar con el microchip para gestión bancaria. ¿Me copiaron eso, mis hermanos? Con el microchip para gestión bancaria. Estaremos en el famoso zarandeo, cuando ese chip por gestión bancaria está a la vuelta de la esquina, ¿oyeron? Cuando el chip por gestión bancaria esté, ninguno de esos vehículos, ya que todos los hijos del Señor no se dejarán marcar con el microchip para gestión bancaria. Estaremos en el famoso zarandeo. Es cuando ese chip se dé, entramos, la iglesia del Señor entrará en zarandeo. De por sí ya hemos estado siendo zarandeados, porque estamos en el tiempo del fin y en 40 años de tribulación, empezando en el 2021. Estaremos en el famoso zarandeo. Y en estos días nos quitarán lo poco o lo muchos recursos que tengamos. Y no podríamos hacer ninguna gestión bancaria, pero aún se podrá comprar y vender, aún con muchas dificultades, e incluso habrá pobreza y hambre material para la iglesia gloriosa. No podemos cantar victoria todavía. Nos falta que los zarandeen, como a trigo. Aquí están un par de mujeres, mire,
Aquí están mis estimados, aquí está. Aquí están zarandeando trigo y la paja cae. La iglesia va a ser zarandeada. Y recuerden que esto va de menor a mayor. Ya fuimos zarandeados, una parte. ¿Se acuerdan cuando el famoso bicho aquel que vino y había que irse a inyectar? Que era increíble cómo los hermanitos en Cristo Jesús peleándose en la fila por ser los primeros por inyectarse. ¿Cómo le parece? Ya no fuimos probados, ya hemos sido probados, pero eso no es nada, falta más, falta más. Falta lo más duro de la carrera de la iglesia gloriosa, mis estimados. Nadie cree que la iglesia va a pasar pobreza y hambre antes de que sea arrebatada. Porque el chipo de gestión bancario nos van a querer poner de rodillas en ese día. También deben saber que la iglesia del Señor será zarandeada. Les explico más a profundidad. Porque acuérdense que también les había dicho cuando estudiamos la profecía de la hora, que también les iba a contar el tiempo más específico de la venida del Señor a traer a su iglesia. Por eso lo voy a cumplir. Les explico. Cuando le quiten el poder o hegemonía mundial al macho cabrillo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, entonces la Unión Europea impondrá el microchip para gestión bancaria. Para que el chip por gestión bancaria venga, es necesario que la gran nación del águila caiga. Aquí tengo un león con 2 alas, pero este león un día caerá al suelo y le arrancarán las 2 alas del águila. Esa es una gran señal y una gran profecía antes que la iglesia se vaya. Pero por ahí se dice que la Biblia no habla de Estados Unidos. No, dicen que no se halla. A mí me gustaría preguntarles qué es lo que miran en las Dodge Ram de las marcas de los Estados Unidos, las marcas de vehículos. Ahí me llaman por teléfono y me dicen qué es lo que miran, cuál es el emblema que tienen. Estados Unidos es el macho cabrío, mis hermanos. Y es parte de los leones. O sea, es parte de la OTAN, es parte de la Unión Europea. Por eso es que ustedes miran un león. Pero eso es parte de los leones. Estados Unidos es parte de los anglosajones. Pero las alas que le ven son las alas del águila. Es esa nación la que siempre ha puesto la frente por la Unión Europea. Tan así que ahí están con la pugna, que Estados Unidos se quiere salir de la OTAN. Eso sucedió con Trump cuando estuvo gobernando. Y creo que sigue en pie Donald Trump de que se quiere ir de la Unión Europea, de la OTAN, que quieren salir. Bueno, pero ese es otro tema. La Unión Europea impondrá el microchip para gestión bancaria, pero es necesario que caiga el macho cabrillo, ¿verdad? Nada podrán hacer los cristianos, nada podrán hacer con relación a los bancos. Y en ese tiempo, con ese microchip, lograrán confiscar todo el dinero de todos los cristianos del mundo. Primero, porque se lo quitarán a todo el mundo, mi hermano. Pero todavía con muchas dificultades se podrá comprar y vender. Aunque no lo crean los cristianos, para sobrevivir volverán al canje e incluso personas que estarán marcadas ayudarán a muchos hermanos, ya que en estos días empezarán también a recoger el dinero o efectivo en todo el mundo, ya que se prepararán para el chip por muerte. Mis estimados, esto pique y se extiende. Hemos estado asustados por hermanos que han llevado presos por predicar, han cerrado iglesias, han quemado congregaciones y la apatía contra el cristianismo
O sea, el verdadero cristianismo, ¿verdad? Es inmenso, es grande. Pero ahí está un pueblo de Dios que va a ser arrebatado, va a ser levantado. Pero no es que no vamos a sufrir los estragos de la instalación del gobernante mundial. Claro que la vamos a sufrir. Claro que la vamos a sufrir. Uno de los grandes eventos que vamos a ver, o por lo menos a oír en las noticias, es que antes que la iglesia sea levantada y sea arrebatada, antes que la iglesia gloriosa que espera esa venida de Cristo en las nubes, me refiero a exactamente a eso, a ese arrebatamiento, antes, días antes o meses antes que eso suceda, una gran noticia en el mundo. Es otra señal. Yo me quedé espantado cuando hay ministros que dicen de que no hay una sola señal que la Biblia cuente para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué le parece la guerra del macho cabrío contra el carnero? La iglesia no se va, la iglesia va a mirar semejante escándalo, semejante. Van a ver semejante potencia cuando le caigan encima. Nadie se imagina eso. Va a suceder. Y van a decir, ay hermanito, pero si, ¿cómo es posible si los Estados Unidos fue la nación donde vino gran parte de la evangelización del protestantismo? Nada tiene que ver eso. Al que más sabe, más se le demandará. Al que Dios más le confió, más cuentas se le va a pedir. ¿Y la señal cuál es? Cuando la iglesia esté por partir, oiremos grandes noticias como esta. Los 144,000 estarán predicando en muchas partes del mundo. Mi hermano, no nos vamos sin escuchar eso. No nos vamos. Después que escuchemos eso, vamos a estar adillitas por partir. Aquí vamos a hablar de un dilema duro, pero agárrense porque tienen que saberlo. Dios de alguna manera lo tiene que avisar a su pueblo. No se deben engañar con la frase el día y la hora nadie lo sabe. Eso está en Marcos 13:32. Es aplicable enteramente para el día de la muerte de los seres humanos, pero no para las venidas de Cristo Jesús, no para su segunda venida literal aquí a la tierra, mucho menos para la venida de Cristo en el arrebatamiento, para el arrebatamiento de la iglesia. No es para eso. Hermano, pero ¿cómo se le ocurre decir semejante barbaridad y semejante blasfemia? Sencillo, mi hermano, esto tiene su prueba. Es aplicable enteramente para el día de la muerte de los seres humanos. Nadie sabe ni el día ni la hora en que morirá. A eso se refiere el texto. Pero como Babilonia la Grande es tan astuta, en todas las instituciones bíblicas dijeron, esto es lo que quiere decir y esto es para esto. No, señores, yo les voy a probar que no es así. Pero la aplican para el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Falso de toda falsedad. Si realmente el texto bíblico del día y la hora fuera cierto para la venida y el arrebatamiento del Señor, entonces no podríamos decir, basados en Oseas 6:2, que la segunda venida de Cristo será en el año 2060, 2000 bíblico, que sería el 30 del segundo Adar a la puesta del sol del 2000 bíblico. Porque esa es la fecha exacta que da Oseas 6:2, mis estimados hermanos. Si usted agarra el tiempo de Dios y lo sincroniza, Oseas 6:2 es uno de los grandes profetas que nos dijo el secretito de los 2 días. A los 2 días Dios le daría vida a su pueblo. Recuerden que su pueblo solo es uno.
de dos pueblos hizo un pueblo. El enredo lo hicieron cuando inventaron que no puede haber dos venidas o dos encuentros. Pues como no, hombre, cada que el Señor enseñó sus parábolas, decía al final, y los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. También dijo, muchos los llamados y pocos los escogidos. Esos textos jamás ni nunca nos los quisieron enseñar, hermanito. Jamás. ¿Sabe lo que está diciendo? Sencillo. Los perros inmundos serán los primeros, los trapos de inmundicia, los que llamaban gentiles. Los que creímos en Jesucristo y lo seguimos, los vamos primero. Así literalmente. Y la nación de Israel, que eran los primeros, serán últimos. A ver, ¿y quién me contradice que Israel se va a ir? Me podrán de aseguro que me contradirían si yo digo que Israel se va a ir. No, Israel se queda. Lo dice Daniel cuando dice, y una semana más dejará el Señor para confirmar el pacto con muchos, que son los últimos 7 años de los 2 días. ¿Cómo la ven, mi hermano? Ah, pero toda la vida han dicho el día y la hora, nadie la sabe. Cuidado, no hables de eso. Un momento. No es cierto, mis hermanos. Dijo Osea, a los 2 días le daré vida a mi pueblo. Solo que Osea no dijo cuándo empezaba los 2 días y cuándo terminaban. Eso lo tiene que investigar usted. Eso tiene que rebuscarlo usted, estudiarlo usted. ¿Cuándo empiezan los 2 días y cuándo terminan? Y eso es lo más fácil del mundo. Más fácil. Muere el Mesías en el 4000. ¿Qué sigue? Siguen los 2 días. Solo va a averiguarse, va a contar los 2000 días cuando terminan. Eso es todo. ¿Sabe cuándo terminan? Terminan en el 2000 de Dios, el 30 del segundo Adar, porque imagínense que el 2060 viene preñado. Por lo tanto, en el año del Señor trae 13 meses. O sea, trae un segundo Adar. Y eso es un 30 del segundo Adar a la puesta del sol. ¿Y por qué a la puesta del sol? Bueno, porque a la puesta del sol se terminan los 2000 días. Ahí están cumplidos los 2000 días. Estudienlo a profundidad y díganme si Oseas 6:2 no le dio un tiempo exacto de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Aparte de su pueblo, porque su pueblo es uno. Pero un pueblo será llevado primero y el otro será salvado después. Eso es lo que ha enseñado las escrituras toda la vida, mis hermanos. Pero la teología, los institutos teológicos, lo que han dicho son otra cosa. Y resulta que hoy en día tenemos el gran problema y el gran clavo que nadie sabe para dónde va. Todo el mundo va al tanteo. Todo el mundo va por si acaso la pego. No, mis estimados. El Espíritu Santo da un fruto que se llama templanza, que quiere decir seguridad. Usted no puede estar titubeando, viendo a ver, tal vez me voy ahora en la noche. O si no, tal vez me voy dentro de 20 años. No, hombre, no funciona así. No debe funcionar así. Tiene que ser certeza para que esté de luz potente. Tiene que ser certero. Seguridad, mis estimados hermanos. Ahí les probé que el texto es para los hermanos que mueren a través de generación en generación. Eso es el texto, eso es lo que quiere decir. Todos mueren y no saben el día y la hora en que van a morir. El que llenaba su granero decía, oh, descansa, alma mía, voy a hacer más graneros mis graneros están llenos, pero voy a seguir construyendo más para ver si tengo más. Y Dios le dijo, necio, no sabes que hoy mismo vienen por tu alma. Ahí está, el Señor sí sabe el día y la hora de los hombres que han de morir y cuándo van a morir. Pero nunca lo dijo para el advenimiento de la iglesia. ¿Sabe por qué no lo dijo nunca para el advenimiento de la iglesia, del advenimiento del Señor a traer a su iglesia? Nunca lo dijo porque el Señor dijo lo contrario. Cualquier cosa que yo haga a favor o en contra de los hombres,
yo le voy a decir a mis profetas. La Biblia, lo primero que tenemos que aprender es que ella no se contradice. Ella no dice una cosa y después cambia. No, no, no. Todo tiene que sincronizar, como los engranajes, como una cadena, como los eslabones de una. Todo tiene que ir coincidiendo, coordinando, sincronizando. Mis estimados hermanos, toda la vida nos han dicho que oiremos en el cielo el toque de la trompeta, pero esto es falso. El primero de Tanín era la fiesta de las trompetas, las que avisan el nacimiento del Mesías. Eso, las fiestas de Israel eran la sombra de lo que había de venir, aún de las pasadas como de las que vienen, algunas que todavía no se han cumplido. Primero de Tanín era la fiesta de las trompetas, las que avisan el nacimiento del Mesías, el cual sería el que nos avisaría sus buenas nuevas, y de generación en generación nos ha mostrado su salvación y nos ha dicho sus secretos bien guardados, y nos ha dicho cómo serán sus juicios al final de los tiempos. Él ha sido esa trompeta, y el final de la trompeta será cuando el Mesías cumpla 2000 años de nacido. Entonces vendrá por su iglesia gloriosa el Señor. No es que vamos a oír una trompeta allá en el cielo, ya nos vamos, dejemos todo lo que estamos haciendo, que ya nos vamos. No, 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 no. José Manuel Sierra dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en la última trompeta. A la final trompeta es la séptima, la que tocan los ángeles. No, mis señores, es la trompeta número 2000. José Manuel Sierra debe saber eso, de que la trompeta, la final, la trompeta final, a la final trompeta, para que la iglesia se vaya, es la número 2000. Discúlpenme. Es la número 2000. Hermano, ¿y por qué la 2000? Bueno, porque el Mesías es la trompeta de Dios. Esa no es la. Hay hermanos que cuentan y están convencidos que las trompetas de las 7 trompetas del Apocalipsis son trompetas tocadas por ángeles. Esta trompeta de Dios es su Hijo unigénito que envió a la tierra a morir por los pecadores, para que aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Esta es la trompeta de Dios. Él ha sido esa trompeta y el final de la trompeta, o la trompeta final, será cuando el Mesías cumpla 2000 años de nacido. Entonces vendrá por su iglesia gloriosa. Deben entender que el remanente de Israel, que también va a ser pueblo de Dios, será salvado el 2000 del calendario de Dios, cristiano hebreo, o sea, 6.2. Y la iglesia gloriosa será arrebatada cuando el Mesías cumpla 2000 años de nacido. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:16 y leemos de la siguiente manera. Porque el Señor mismo han luchado por interpretar estos textos. Este texto han luchado. Hay unos hombres fuertes, famosos y que mueven multitud que han luchado por entender este texto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad de Dios, hasta ahí van bien. Con voz de arcángel se murieron, no pudieron cuando dice con voz de arcángel. A ver, ¿cómo es la cosa? Con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Y la iglesia será arrebatada cuando el Mesías cumpla 2000 años de nacido. Y estamos leyendo el texto, que bien dice, el versículo con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel, porque fue el arcángel Gabriel quien trajo el aviso del nacimiento del Mesías. Y con trompeta de Dios, que quiere decir con aviso de Dios. Desde el primer año de la gracia hasta ahorita que estamos hablando, 1963 del tiempo de Dios, la trompeta ha sonado.
porque se tocaría la trompeta. Y los muertos, y define, y los muertos en Cristo resucitarían primero, y seguidamente los que estemos vivos seríamos arrebatados, juntamente con ellos. Pero la trompeta se ha tocado año con año. De allí la fiesta de la trompeta de primero de Tanín. Porque solo había una celebración de la fiesta de la trompeta en todo el año, primero de Tanín. Que es una de las fiestas famosas de Israel. Y también para nosotros, la iglesia gloriosa. Yo me vuelvo loco cuando viene la fiesta de las trompetas el primero de Tanín. Y yo brinco de alegría porque se va acercando lo que la sombra, lo que era de la sombra que había de venir, se va acercando. Armando Alducín jamás se ha equivocado cuando ha dicho, hermano, el Señor viene allá por la fiesta de los tabernáculos, allá por septiembre y octubre, y le va dando, ¿verdad? El hombre no está equivocado, es lo que está un poquito distorsionado con lo que él quiere decir, pero le han dado cerquita. Un poquito extraviado, pero todavía no ha podido dar en el punto. Y cuando lo dio, cerquitica, lo acabaron, lo fundieron. Y en su pobre ignorancia pidió perdón y disculpas por la falsa doctrina. Y que no, hombre. Con trompeta de Dios. ¿Y qué quiere decir? Con aviso de Dios. Y clase de aviso que mandó a su hijo a avisarnos. Mandó a su hijo a enseñarnos todo su secreto. Y a él se le fue entregado todo poderío y toda potestad y todo poder. Todas las cosas se le fueron entregado a él. Imagínense que yo tuviera que esperar oír la trompeta en el cielo. No, la trompeta se ha tocado año con año. Y la trompeta de Dios, no la de los ángeles, la de Dios. Se ha tocado con aviso de Dios desde el primer año de la gracia. O sea, después que muere el Mesías, empezó esa trompeta, ¿verdad? Empezó la iglesia con sus fundadores, con los padres de la iglesia, los que están en la Biblia. El primer año de la gracia hasta 1963, que todavía es del día de hoy, que hoy estamos hablando en esta conferencia, en esta exposición. Y si le queda duda, siga investigando. Ese es el secreto para entender cuándo es la final trompeta. No hay otro secreto. Óigame, Cristo va a venir y no le van a poder decir cuál es la final trompeta. La final trompeta es la número 2000. Pero falta seguir desenrollando este trompo. Déjenme contarles que nuestro Mesías nació en el año 3967. Que les dije yo la vez pasada que esto no habían podido enseñar a los pueblos, al ministro. Que nuestro Señor nació en el año 3967 y murió en el año 4000. No han podido enseñar eso, ¿cómo es posible? Pues no se asusten, tampoco van a poder atinar al tiempo de la venida del Señor. No se asusten, estamos bien, que no se sepa eso. Déjenme contarles que nuestro Mesías nació en el año 3967 del tiempo real de Dios o calendario cristiano hebreo. Ahora les daré cálculo de tiempo aproximado de este asunto. En octubre del 2027 romano es aproximadamente la venida de nuestro Mesías a traer a su pueblo. Voy a ir exactamente al tiempo de Dios. El Señor vendrá por su iglesia, el último de Tanín del año 1967. En años romanos el 2027. Hermano, pero si usted mismo dice que a los 2 días le dará a Dios
vida a su pueblo porque dice que es 1967. Falso, es fácil. Ahora súmele los 33 años de nuestro Mesías, en el 4000 muere. Póngale los 33 años de vida a nuestro Mesías, más 1967, ahí se cumplen los 2000 años de nacido de nuestro Mesías. Nuestro Mesías cumple 2000 años de nacido en el 2027. En el tiempo real de Dios, exactamente el 30 de Tanín de 1967, que en el romano es 2027. Este es uno de los secretos bien guardados de Dios para su pueblo. El tiempo en que Él viene a traer a su pueblo. Viene, si queremos hablar en el tiempo romano, viene en los últimos de octubre del 2027. ¿Ustedes veían que Alducín no andaba largo? Él había dicho que en el 2028, para la fiesta de los tabernáculos, se aparece nuestro Mesías. Casi le pega en el blanco. Pero si Alducín hubiera estudiado un poquitico más el tiempo de Dios, le hubiera dado. Ese hombre tiene mucha elocuencia, tiene mucho estudio. Si lo único que una de las cosas que rechazo tajantemente de Armando Alducín, no se lo hice saber, pero me imagino que si él ve este video lo va a saber, que yo tengo el video donde él dijo en una ocasión, en una conferencia, no recuerdo dónde, pero dijo en una conferencia, que cuando viniera el chip por gestión bancaria, los hermanos nos podíamos chipear. Y yo pues estoy en contra de semejante enseñanza, porque los hijos de Dios no se pueden dejar marcar nunca jamás, ni por gestión bancaria, aunque sea por gestión bancaria, ya es la marca de la bestia. Porque va a ser en el cuerpo el chip para gestión bancaria. La marca de la bestia se convierte en marca de bestia cuando se la pongan en la piel, cuando se lo pongan en el cuerpo el chip. Ahí va a ser marca, aunque sea para gestión bancaria nada más. Esto es algo que sí yo nunca estuve de acuerdo con Armando Alducín. Pero lo de decir la fecha es tranquilo. No ha pasado nada. También quiero aclararles algo. Primera vez, al menos del conocimiento que hasta aquí yo tengo, que se dice o se oye decir que alguien en el tiempo real de Dios da fecha de su venida. Primera vez, porque todas las fechas que han dado han sido conforme al tiempo romano. Yo les estoy hablando del tiempo de Dios real. De esa venida le estoy hablando yo, de ese tiempo. Por lo tanto, es la primera vez que se dice en el tiempo de Dios. Así que mis estimados hermanos, el zarandeo comenzará entre el 24 y el 25. A más tardar 2026 entramos al zarandeo de la iglesia. Les decía la vez pasada que lo que no sé si el zarandeo va a dilatar 2 años y medio, o un año, o año y medio. Eso sí, esa cantidad, porque es pequeña el zarandeo, la cantidad, pero no sé exactamente si son 2 años y medio, 2 años, año y medio o un año. Pero el que sea, si no estamos preparados, lo vamos a ver fea. Vamos a caer de rodillas un montón de cristianos. Por eso, cuando volvamos a hablar en la otra enseñanza, creo que voy a traerles el comunicado que hicimos al mundo de cómo es que debemos de estar preparados cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Ahorita les estoy dando para que, bueno, y dirá alguien, hermano, este hermano está loco, ¿cómo va a darle un tiempo exacto a los hermanos, aunque sea en el tiempo real de Dios? ¿No ves que se pueden ir y luego en el 2026 van a venirse a arrepentir porque el hermano dijo que por dónde es que venía el Señor? Mire, mi hermano, no funciona así. ¿Ustedes creen que cuando Dios le dijo a Noé, 120 años, Noé les dijo que se arrepintieran porque venía un gran diluvio? Y se rieron de Noé. Pues lo mismo va a pasar conmigo, se van a reír de mí. Como se han reído de Alducín y se han reído de los otros, más que no dieron en el blanco. Están más claviados. Yo les aseguro que yo no estoy tan claviado, porque estoy montado en el tiempo de Dios. Y quien está montado en el tiempo de Dios está en el punto correcto.
Entonces vino Dios, le dijo a Noé, papito, dígameles que hasta aquí llegará el hombre, solo tienen 120 años porque voy a destruir toda la carne que está sobre la tierra. Ahí le dijo Noé, le contestó al Señor, ay no señor, se lo le voy a contar esos 100 años, los 20 años que falten no se lo voy a contar porque no vaya a ser que no se arrepienta. Si no se arrepintió sin que se lo dijo todito y no se arrepintió nadie. Solo 8 se salvaron. Pues lo mismo pasa que usted hable del tiempo de la venida del Señor, el año por último, pues. Yo estoy haciendo hasta día, le estoy dando mes, día y año. Así que mi estimado, no funciona así. El Señor no dijera, háblenle, díganle lo que viene y lo que va a acontecer y lo que sigue. ¿Saben por qué Dios ordena que se diga a profundidad la verdad, aunque esto pareciera una desventaja para los pueblos de Dios? Para que el día que se presente delante de Él no le digan, Señor, pero si vos dijiste que le iba a decir a los siervos, a tus siervos los profetas primero antes de hacer algo. ¿Qué pasó? Nos traicionaste. No nos va a poder condenar el Señor. Les va a decir, ay muchachos, perdónenme, en realidad no les avisé. No, no, no. No funciona así, mi estimado. Cuando ustedes conocen la verdad, son más libres. Y cuando conocen la verdad, dejan de ir al tanteo, como el ciego que tiene que ir tanteando con su varita para no irse en un hoyo. Pues cuando usted maneja la verdad y la domina, usted es libre. Y además de ser libre, usted tiene seguridad. Usted podría ser sal del mundo. Usted podría dar luz a las naciones. Otra cosa que va a suceder, va a estar sucediendo antes que la iglesia se vaya. Para que se den una idea, esto es después que la iglesia se vaya, lo que voy a decir ahorita. Para que se den una idea, el cuarto sello sucederá en el 2029. El cuarto sello está por aquí está, por aquí está. Vamos a ver. El caballo amarillo, mis hermanos. El cuarto sello. El tiempo en el que matarán a un cuarto de la población. Eso va a ser en el 2029. Pero estará sucediendo otra cosa. La ONU, después que se vaya a la iglesia, la ONU anunció que a más tardar en el 2030, eso lo anunció ahorita, ¿verdad? A más tardar en el 2030 no circulará el dinero en efectivo, o sea que lo habrán recogido del todo. Lo habrán recogido para el 2030. Son los planes aberrantes que tienen. Y la última información. Este es para ahorita, que la iglesia todavía está aquí. La ONU formará un solo ejército bajo las órdenes de la OTAN. Ya existe, lo que pasa es que no lo han hecho público, pero ya lo publicaron, ya publicaron que lo van a hacer. La ONU formará un solo ejército bajo las órdenes de la OTAN. O sea, bajo las órdenes de los 10 cuernos. En políticas y socioeconómicas, la Unión Europea. 32 naciones hoy en día. El líder de los gentiles, hermano Pablo, nos recomienda anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre y mujer en toda sabiduría a fin de perfeccionarlos en Cristo Jesús. Colosenses 21, 24, 29, segunda de Timoteo 4, 8. Habla esto que acabo de leer y de decir. Así que mis estimados hermanos, les he cumplido, les decía que les iba a dar tiempo específico y aquí lo tienen. La segunda venida de Cristo en el mes de Tanín, el último de Tanín del año 1967, que en el calendario romano son los últimos días de octubre del 2027. Ahí lo tienen. Para poder entender a profundidad esto, tienen que estudiar bien el plan de Dios en su tiempo real, para poder ir entendiendo todos estos secretos bien guardados. Esto del arrebatamiento. Luego le va a venir el mensaje que le tiramos al mundo sobre el zarandeo. Y le van a venir otras cosas de nuestro proyecto. Nosotros siempre tratamos de contar lo que no se cuenta. Pues aquí tienen una de las verdades que no se cuenta y no la quieren contar y no la van a contar.
Pero Dios no se va a quedar de manos cruzadas. Dios le va a decir, le va a avisar a su pueblo para que su pueblo se aperciba y para que su pueblo se salve. Si no fuera así, el pueblo de Dios se perdería. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos, y fue un placer haberles dicho esta semejante verdad y este tremendo secreto escondido. Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y hermanos ministros, sigan investigando, sigan estudiando para que le digan la verdad a los pueblos, para que los pueblos puedan ser libres y los pueblos puedan prepararse con tiempo, porque los pueblos necesitan prepararse más. Hasta pronto.